todos los que nos están acompañando hoy en la presentación del segundo libro de la colección de narrativa de Monroy Editor. Es El oscuro señor V de Norberto José Olivar. El equipo de Monroy Editor, Douglas Monroy, Sila Rojas, Evelyn Ramos, Henry Arrayago, Diajanira Hernández, y en el caso de este libro, Norberto José Olivar, José Vivenes, con una magnífica portada que parece hecha especialmente para el libro, aunque no lo fue, y Juan Hurtado, que es el autor de la fotografía. Hoy tenemos de participantes a gente muy querida, muy estimada y muy importante. Voy a empezar, los presento primero y después hablamos. Bueno, Miguel Ángel Campos pareciera para uno que es el epítome del zuliano, y resulta que no, que es un zuliano de Motatán, Estrado Trujillo, pero ha hecho toda su carrera en la Universidad del Zulia, donde es un muy respetado profesor, y a mí me enorgullece mucho que este señor tan importante sea mi amigo, porque creo que es el más preclaro ensayista de nuestro país. Gracias, Además, gracias. Vamos a tener al profesor Ángel Rafael Lombardi Boscán. Él sí es del Zulia, historiador, profesor universitario, académico y autor de una muy amplia obra sobre historia. Norberto José Olivar, ustedes saben que no solamente es escritor, historiador, doctor en ciencias políticas, profesor universitario, y es conocidísimo por Un vampiro en Maracaibo, película que incluso llegó al cine. Mi preferida de Norberto, mi novela preferida de Norberto, después de El oscuro señor B, es Cadáver exquisito, una novela extraordinaria, pero ya tiene una cantidad de novelas. Bueno, nada, empezamos con el profesor Campos. ¿Voy? Bueno, Violeta, gracias. Me satisface mucho, bueno, estar con ustedes, con los amigos, y participando de la presentación de una novela de Norberto, que se ha mostrado como un novelista absolutamente disciplinado, escribe permanentemente, tiene prospecto y nos sorprende de cuando en cuando con una obra meditada. En este caso es sorprendente que, viniendo de sus focos y sus nudos tradicionales, Norberto ha construido una novela con lo residual y con absoluta eficacia. El tema histórico parece disolverse, se hace muy vivo, se humaniza en los personajes, que los extrae de la arqueología, digamos, y a través de la intervención del correlato y de la adulteración del correlato, evidentemente, logra darles una personalidad que los hace contemporáneos, pero también muy de su siglo y de su tiempo. Así es que Norberto no le ha tenido temor digamos, a lo que se llama el canon del discurso histórico, pelarse con lo que dice o lo que no dice, porque su deliberación era efectivamente adulterar ese canon, rescatando los actores que son Simón Rodríguez, Rafael Urdaneta y sobre todo Rafael María Baral, ¿no? De tal manera que esa es una gran novedad en la novela de Norberto, que nos trae desde un fondo arqueológico casi momificado
unos actores que son muy conocidos por nosotros, pero vienen en otro rol. No son fantasmas, son renacidos prácticamente, ¿no? Y a partir de una circunstancia, porque creo que el cadáver ambulante de Urdaneta en silla de ruedas, magníficamente interpretado por el mosquero que zumba en el video, hay que darle crédito al diseñador, es una pura circunstancia, porque Urdaneta está muerto desde hace rato, desde que aparece en la novela, es un cadáver que utilizan como gran excusa estos sujetos, ese tal Rafael María Baral, el Simón Rodríguez, estamos conociendo por primera vez en la novela de Norberto, a Ramón Díaz, un personaje desaparecido, evaporado no solamente de la portada, de los créditos de la historia de Baral, sino evaporado de la memoria, diría yo, ¿no? Así es que ese es otro personaje interesante, porque esta es una novela de investigación de personajes y de construcción, no de reconstrucción de personajes, sino de forja de personajes para una contemporaneidad y para unos lectores que están, digamos, metiéndose con la historia desde la imaginación, ¿no? Desde una novela que toma los riesgos y que declara desde el principio lo que va a hacer. De tal manera que a mí me parece que con mucha fortuna Norberto ha definido su formato de novela, que siempre es un riesgo cuando un autor va a escribir una novela, porque ¿qué es lo que tiene? Bueno, tiene la tradición, tiene el relato cronológico, lineal, la cosa repetitiva, realista, y en este caso Norberto, sin ser absolutamente heterodoxo, sí dio con unos formatos absolutamente eficientes de unos personajes donde creo que la figura de Rafael María Baral, figura casi trágica para mí, se nos aparece desde el fondo en una correlación con otros personajes que son, ¿verdad?, prácticamente devastadores. Simón Rodríguez y un poco la peripecia contada a retazos de la Guerra de Independencia a partir de la voz de esa mujer que es la esposa de Urdaneta, una mujer que no se nos muestra de ninguna manera una mujer sufrida, ¿no? Sino que es una voz que viene a ajustar cuentas, es todo un temperamento que al lado del cadáver de Urdaneta se instala en ese París donde ella nunca estuvo, pero es como si hubiera vivido siempre allí, ¿no? Entendiéndose con los actores, con el tiempo. Hay, digamos, una interlocución con una atmósfera donde esa señora Dolores Vargas, creo que así se llama, ¿no? No es que defiende la memoria del marido o el cadáver, porque Urdaneta está muerto desde que empieza la novela, y las moscas están bien puestas, ¿no? Y que zumben me parece extraordinario, que hagan ruido, ¿no? Porque, bueno, se trata de un muerto que no resulta ilustre, resulta un muerto cuestionador, ¿no? Porque vemos allí episodios de su biografía absolutamente inventados, seguramente vienen muy bien con lo que hubo neta y que el novelista los reconstruye a partir de, bueno, de otros actores que son actores intelectuales como Simón Rodríguez y Rafael María Baral. Yo creo que es lo que debemos ver tanto en Simón Rodríguez como en Rafael María Baral, es decir, la imaginación y la heterodoxia interviniendo la historia. Bueno, puedes seguir después, Miguel Ángel, pero terminaste. Sí, terminé por ahora, porque la novela tiene mucho que cortar.
Efectivamente, es una novela que tiene mucho de cortar. A los que están entrando ahora, estamos en la presentación del libro El Oscuro Señor V de Norberto José Olivar. Es una historia que cuenta la vida de Rafael Urdaneta, el héroe de la independencia, visto de una manera muy diferente a la que hemos leído habitualmente y sobre todo la que nos enseñaron en el colegio. Me imagino que de eso nos va a hablar ahora Ángel Rafael Lombardi Boscán, nuestro próximo presentador. Decía que agradecía la invitación a todos, a ti Violeta, a Norberto, el autor del libro. Esta es una novela devastadora desde el punto de vista histórico e historiográfico, porque pone de cabeza todo lo supuesto que los venezolanos, desde que nacemos hasta que morimos, se nos ha dicho alrededor del tema de la independencia, que pareciera ser la única etapa que vale la pena estudiar, conocer, porque en ella reside el mito fundacional del país, de Venezuela, alrededor del mito Bolívar. Y alrededor del mito Bolívar hay toda una generación de próceres, nuestros héroes, los libertadores, en donde Urdaneta, donde se han repartido por regiones, es decir, está el Sol Mayor Bolívar, y cada región tiene un prócer que permite conectar con el prócer mayor Bolívar y de esa forma compartir una gloria, una edad de oro, ese momento fundacional que, reitero, es mitológico. Y esta novela de Norberto, en el caso del principal prócer de la independencia que corresponde a la región zuliana, que es Rafael Urdaneta, Norberto tiene el atrevimiento de estudiar, de meterse, de reinterpretar la biografía histórica de Rafael Urdaneta. Y lo hace con su buen hacer, es una novela muy bien escrita, lo hace con su atrevimiento, lo hace de una forma iconoclasta, y yo creo que el resultado es muy positivo, porque hay un esfuerzo desmitificador de todo lo que es el proceso histórico venezolano. Norberto tiene ese atrevimiento y la independencia es mostrada no como el paso de la tiranía a la libertad, no como un momento de forzadas heroicidades. No, Norberto trata de entender ese proceso histórico de una forma realista y al hacerlo toca temas que la mayoría de los venezolanos no tenemos el atrevimiento de decir la verdad de esos sucesos. ¿Por qué? Bueno, porque son sucesos, son personajes, son situaciones en donde los héroes son los que tienen el completo dominio de la situación, y Norberto tiene la virtud de poner a estos héroes, en el caso de Rafael Urdaneta, desde una condición humana y mundana. Así que, para sorpresa de muchos, nos vamos a encontrar a un Rafael Urdaneta jugador, un empedernido jugador, nos vamos a encontrar a un Rafael Urdaneta bebedor, nos vamos a encontrar a un Rafael Urdaneta con remordimientos de conciencia, que duda sobre su oficio para la guerra, en donde los excesos lo pudieron haber llevado hacia el crimen, a cometer crímenes, y esa conciencia, esa mala conciencia atormenta Urdaneta, en el Urdaneta recreado por Norberto Olivar, y yo creo que eso es un acierto, porque humaniza al héroe, y nosotros los venezolanos tenemos que empezar a redefinir, a volver a entender, volver a estudiar, volver a comprender lo que es ese proceso que dio paso de colonia a república de una forma mucho más comprensiva, de una forma mucho más crítica, de una forma mucho más humana, de una forma mucho más humilde. Y yo creo que el cometido se logra. Así que yo creo que esta abreboca me permite a mí llegar a la conclusión de que la novela de Norberto Olivar pudiera ser el mejor libro de historia en este momento sobre la figura de Rafael Urdaneta, y nos abre una puerta teórica y metodológica para volver a repensar el proceso de la independencia entre los años 1810 y 1830 desde una perspectiva totalmente diferente. Muchas gracias.
Ángel Rafael, muchas gracias Miguel Ángel. Bueno, ahora va a hablar Norberto, pero antes de eso quisiera decirles que El Oscuro Señor V se consigue en las librerías El Buscón, Alejandría, Sopa de Letras, Cálatos, Libroria, en la librería Tecnibooks en Por la Mar y a partir de hoy en Amazon en ebook y también impresión por demanda. Por cierto, el libro de Ana Teresa Torres, Diorama, también se consigue a partir de hoy en impresión por demanda por Amazon y en ebook por Amazon. Esta es nuestra gran noticia de hoy que nos tiene contentos. Bueno, Norberto, es tu turno. Bueno, primero gracias a todos los que han tomado el bus para asistir al encuentro. Esta novela evidentemente nace de una necesidad de comprender un poco, de pensar un poco en lo que es evidente que estamos viviendo. Pero hay unas palabras que le escuché una vez a Manuel Caballero, no sé si se las escuché o las leí. Decía que en Venezuela todos tenemos un techo, y es que nadie puede ser mejor que Simón Bolívar. Y creo que en el Zulia tenemos otro techo, nadie puede ser mejor que Urdaneta. Entonces, un poco para tumbar esos techos, nació esta novela. Pero no es solamente la intención destructiva, digamos así, de unas mediciones que no nos dejan avanzar como sociedad. Es también el deseo de comprender un poco en dónde se pudo fraguar, dónde pudo nacer quizás, o dónde están los indicios de esto que estamos padeciendo. Creo que sin duda autores como Mario Briceño, Iragoria, el propio Caballero, nos han dado pistas de eso. Y la literatura creo que viene asumiendo desde hace ya unos años esta necesidad. Le escuché en estos días a Ana Teresa, Antonio y Rodrigo Blanco en una conferencia que tenían en España, como temas diferentes como el mal, o el despego del país como punto de origen, se estaban colando en los temas de la literatura venezolana. Y bueno, creo que tienen razón, ¿no? Todo esto, todas estas experiencias que estamos teniendo, nos están llevando a escribir, a de alguna manera enfrentarnos a eso que estamos padeciendo. Pero una de las cosas que quizás me preocupan no, sino de que he escuchado con atención, es que algunos han dicho, bueno, al fin escribiste una novela histórica. Y yo digo, bueno, no creo que haya escrito una novela histórica en el sentido de lo que se entiende por novela histórica. De todas maneras, recuerdo que Heredia, en una cita que hace Alexis Márquez, decía que la novela histórica era un producto del mal, que era algo que dañaba socialmente, que era algo muy negativo y que no tenía ningún futuro, que era una moda que iba a desaparecer. A mí me parece que en cierta forma estaba describiendo lo que son los fundamentos de la novela. O sea, toda novela está obligada a enfrentarse al mal que nos acecha, pues, y que está dentro de nosotros también. Pero también otro autor decía
que la novela, toda novela es histórica, pues toda novela nace de un contexto específico. En vista de eso, me parece que la cosa quedaba tabla y yo saqué la conclusión de que simplemente la novela histórica no existe. Existe la novela y ya. Novela podrá ser buena, podrá ser mala, pero evidentemente todas las novelas son históricas. Pero también recuerdo con nostalgia, como cuando se publicó El Vampiro, fue una investigación muy minuciosa de los archivos de periódicos, entrevistas, trabajo de campo. Eso para mí era una novela histórica. Yo había hecho todo el trabajo que se enseña en una escuela de historia que hay que hacer cuando se escribe un texto histórico. Y cuando salió un reportaje, creo que fue en el Nacional, hablando sobre los nuevos libros, por algo compararon o mencionaban al texto de Zuñaga, del pasajero de Truman, y lo definían como novela histórica, y la mía era una novela que hablaba sobre el mal. Y yo dije, pero bueno, si yo había escrito una novela histórica en este caso. También recordé con eso a Onetti, cuando lo están entrevistando y le dicen, no recuerdo ahorita el cuento exacto de que él habla sobre una historia de un romance muy turbulento y él dice que eso era una historia de amor y los entrevistadores le decían que no, que eso no era ninguna historia de amor, que eso era un thriller, que eso era cualquier cosa menos una historia de amor. Entonces, bueno, creo que uno a veces escribe algo y la gente lee también otra novela, a veces muy diferente a la que uno escribe. Pero eso es el juego de la literatura y creo que es muy bien que sea así. Pero la investigación no es lo que define el concepto de novela histórica. Tú puedes hacer una gran investigación en los archivos de Panorama y eso no va a decir, no va a calificar la novela como histórica, ¿no? Hay un concepto clásico de novela histórica, ¿no? Sí, hay un concepto que se maneja, pero por ejemplo los historiadores que trabajan con historias de vida, que trabajan con elementos que no son tan llamativos como la política, entonces obvian quizás otros escenarios, ¿no?, que pudieran ser de interés, pero es un asunto sencillamente de definición. Pero yo creo, Norberto, mira, no vamos a dejar pasar esta oportunidad. A mí me interesa alabar los aspectos formales, expositivos de tu novela y los núcleos movilizadores que hay en el escritor, no tanto en los temas. Por ejemplo, la necrofilia es central en tu manera de encarar para la disidencia, la heterodoxia, no sé, un asunto. Tienes El fantasma de la caballero, tienes tus novelas y cuentos del vampiro, incluso los cuentos que has escrito sobre el hambre y la basura en Maracaibo, todo eso es necrofílico. Y bueno, Urdaneta es un personaje que convertido en una especie de cadáver que habla, ¿no? Ahora, lo que hay que valorar, en este caso, en tu novela, y que me parece la novela es la exposición. Es decir, los actores, los hablantes, están verdaderamente construidos allí para un tiempo de examen, no de la historia de Venezuela, sino de pulsiones de la historia de Venezuela, porque nos estás proponiendo aspectos éticos, sentimentales, espirituales, a partir de figuras que tienen mucho prestigio y tienen ascendencia sobre la vida espiritual y mental del venezolano. Rafael María Baral, Simón Rodríguez, ¿no? Incluso te atreves a documentar la vida de Ramón Díaz, la vida homosexual de Ramón Díaz, a quien Simón Rodríguez llama maricón, pero no es una frase así alegre, ¿no? Si tú construyes un Ramón Díaz que es absolutamente actual, es una figura disidente, no de la historia, sino de la condición humana, del temperamento, de una personalidad. Yo creo que lo menos relevante que hay en tu novela es la disidencia con los valores de los personajes históricos y con la historia misma. Eso me parece que es un asunto bastante manido y muy trabajado, bien o mal,
pero creo que no es lo relevante. Lo relevante es tu capacidad de trastornar el correlato, la exposición de la novela, donde hay tres hablantes que no se hacen ruido entre sí, y ese extraordinario Baral que termina firmando el informe a un mes de su muerte. Yo no sé si eso es absolutamente consciente, pero persiste la necrofilia. Baral muere el 4 de enero de 1860 y está firmando el documento en los últimos días de noviembre de 1859, ¿no? Eso es muy de lo desconocido de Baral, ¿no? Ese despedirse, esa prisa, ese tremendo impacto con unos días que lo martirizan, está allí en tu novela. Y para mí eso es importante y tiene que ver con lo expositivo, tiene que ver con el formato, tiene que ver con los aspectos formales, tiene que ver con tus propias pulsiones como escritor. Lo necrofílico, el fracaso y el triunfo a veces de aquello de lo informe, de lo deforme, de lo que no llega a ser. Claro, la novela en su conjunto invita a una reflexión muy distinta a la escolaridad clásica, digamos así. Pero sí quiero dejar claro algo, ¿no? La novela nace o tiene quizás dos pactos ficcionales, por llamarlo así, uno inicial, que es un encuentro de tres personajes que no estuvieron juntos en ese momento. Entonces ya ahí hay un pacto de ficción que le permite a la novela esa libre exploración que quizás un texto de historia tradicional no se atrevería. Entonces la novela parte de ese pacto. Luego hay otro pacto más adelante, que es cuando se traspasan personajes de Conrad y de Shakespeare a la novela. Entonces forman parte de la dimensión de la novela y eso también va a facilitar la exposición de otras ideas, ¿no? Y de cómo la literatura en general se va unificando, se va uniendo como un único texto. Es decir, no podemos entender nuestra tragedia como algo aislado. Nuestra tragedia está inserta dentro de un proceso histórico global desde mucho antes de lo que hoy padecemos. Entonces quizás esos dos pactos son los que me permiten pues, destruir todas las cadenas, todas las limitaciones que la ortodoxia de una investigación histórica quizás no me lo permitiría. Por eso me gusta la idea de que la novela se inicia con ese pacto, ¿verdad? Y eso es lo que me da la libertad y lo que me permite también quizás no escandalizar a los lectores en un momento pues, en que digan, oye, pero es que esto parece que no es así. No nos interesa cómo fue, nos interesa es cómo se sintió. Digamos. No, que me parece muy interesante que estamos hablando de las dos instancias de la novela. O sea, Miguel Ángel Campos ha hablado de la parte estética, porque es una novela estéticamente muy buena y muy bien narrada, muy deliciosamente escrita, pero además hay una serie de relaciones intertextuales en la novela que las hacen interesantísimas. Pero además, como dijo Ángel Rafael Bucán, hay también un asunto histórico que a mí también me pareció muy interesante, porque uno sabe que los héroes de la independencia tenían problemas y que eran esto y que eran lo otro, pero la verdad es que yo no sabía que Urdaneta llegaba a esos extremos. O sea, no quiero hacer spoilers, pero hay una parte de la novela en la que la esposa se está quejando de lo que llega a ser Urdaneta como jugador, y eso le da a uno la visión de un personaje, pero espantoso. Pero además está lo que acaba de decir Norberto. Bueno,
las historias son un continuo. Nosotros hemos escuchado muchas veces, no que la guerra de independencia estuviera mal, porque bueno, que las guerras de independencia nunca están mal. El problema es la manera como se hizo nuestra guerra de independencia, que fue muy increíblemente cruenta. Bueno, en eso Ángel Rafael me podrá corregir, pero muy cruenta, muy terrible, muy dolorosa y sobre todo muy destructiva. ¿Quién era el que decía que en el siglo XX todavía el campo venezolano no se había recuperado de lo que había sucedido en 1810? Entonces, bueno, Norberto está uniendo todo eso y uniendo también a lo que estamos viviendo ahora. No es que lo que está pasando ahora, no, es que hay también una manera de hacer las cosas muy destructiva en los venezolanos, que no lo vimos así porque nosotros, sobre todo los de nuestra generación, tuvimos la suerte de vivir unos 40 años muy tranquilos, que me da la impresión que fueron los únicos 40 años tranquilos de nuestra historia. Bueno, yo creo que una novela no se escribe para saber cómo fueron en realidad los personajes históricos que abruman la historia de un país, de ninguna manera. Eso es reducir la literatura a una cosa verdaderamente simplista. Pero mira, el propio hecho de que Norberto interviene el correlato, lo subvierte y lo adultera, nos dice que esa novela no puede ser leída para ver la enmienda y la realidad de la conducta de Urdaneta y de otro personaje. De ninguna manera. Ya ahí hay una advertencia de parte del autor en ese sentido. Yo creo que hay que insistir en el caso de la novela, que es una novela breve, muy tensa, limpia, no en la narrativa, no en el anecdotario, no en la confrontación de los correlatos históricos y en la vida de los personajes, sino la novedad que esa reunión de esos personajes trae posiblemente para una contemporaneidad, como dice Violeta, efectivamente, siempre se escribe desde un presente, siempre el discurso es presentista en esa medida, sino para, digamos, ver en personajes distinguidos, porque no son personajes anodinos y no están elegidos al azar. Simón Rodríguez, Rafael María Baral, Ramón Díaz. El personaje más interesante de esa novela es Urdaneta, porque es de donde sale el ruido, pero la armonía de ese ruido no la produce Urdaneta, la producen el coro que está alrededor, ¿no? Ese extraordinario coro que encabeza Rafael María Baral, de tal manera que si nos aporta esa novela para la historia de los venezolanos, el aporte central sería efectivamente la personalidad desconocida de Rafael María Baral. Yo no digo que así fuera a Rafael María Baral, pero me gusta verlo así. ¿Me permite? Por favor, no te dejamos hablar, Ángel Rafael. No, para nada, no, excelente, lo estoy escuchando con mucho interés. No, yo pienso que a mí en lo particular, como historiador de la independencia, la novela de Norberto abre muchas puertas para volver sobre esos 20, 30 años y decirle, ya basta a celebrar a la muerte, ya basta de celebraciones que no tienen mucho sentido. Erasmo de Rotterdam, en su libro Elogio de la Locura, pondría todo un capítulo entero dedicado a la independencia de Venezuela y a nuestros héroes, como el triunfo de la desfachatez, como el triunfo de la necedad, como el triunfo de la estulticia, como el triunfo del absurdo. Hay en la novela de Norberto varios episodios donde hace referencia al canibalismo y básicamente a la crueldad, a una especie de festividad en torno a la crueldad. Y no nombra a quienes nuestra historiografía tradicional, oficial, escolar, siempre ha señalado como los protagonistas de esa crueldad. Y esto es importante porque en una guerra, todos los que participan, más allá de los ideales, valores y principios que enarbolen las partes en conflicto, lo que termina por prevalecer es la locura, es el crimen. Entonces,
yo creo que Norberto está destapando con esta novela la necesidad de empezar a ver la historia y ver nuestro pasado desde una perspectiva mucho más realista y dolorosa, porque no podemos hacer fiesta de una tragedia. Y en la novela de Norberto, el año clave en donde se rompe la utopía o el proyecto social alternativo de sociedad colonial a sociedad republicana, que se inicia en 1810 con el 19 de abril y que se profundiza con el 5 de julio de 1811, la frontera que echa al traste todo ese buen inicio, porque había una realidad que atender. La metrópoli fue invadida por Napoleón Bonaparte en 1808, ya teníamos la Revolución Francesa en 1789, previamente la independencia de los Estados Unidos. Es decir, Venezuela entraba dentro de una dinámica de cambio, de transformaciones revolucionarias propias de la época, que no iba a ser ajena. Pero lo que rompe las buenas intenciones de los caraqueños, de los mantuanos, de quienes en un primer momento inician la independencia, es el año clave de 1813 y el llamado decreto de guerra-muerte, que nosotros lo celebramos. Y es algo terrible. Es un llamado a celebrar la muerte hacia aquellas personas que no piensan igual a Bolívar y quienes en ese momento acompañan a Bolívar. Es un decreto que establece a rajatabla: si estás conmigo, te perdonamos; si no estás conmigo, te matamos. Yo, preparando esta intervención, estaba revisando una serie de documentos sobre Urdaneta y me encontré con un fragmento de una carta de Simón Bolívar a Rafael Urdaneta en el año 1830. Y es lapidario lo que dice Bolívar en esa carta. Y le dice Urdaneta: nos hemos perdido por no llegar a acuerdos con Santander. Ustedes saben todo el problema que hubo a partir del año 1826, que se profundiza en 1828, cuando intentan asesinar a Simón Bolívar en Bogotá, en septiembre de 1828, y toda la disputa que hubo entre Bolívar, que quería imponer la constitución boliviana, y prácticamente una presidencia vitalicia, y los partidarios con Santander de una constitución, la de Cúcuta, que estaba vigente y que Bolívar pretendió derogar. Y a su vez las confrontaciones con Páez en Venezuela, que generan la ruptura del proyecto de la Gran Colombia. Entonces, estas rivalidades que pudieron zanjarse de la mejor forma posible por parte de los libertadores, de los padres de las nuevas naciones, de los padres de la patria, de los adalides de la libertad, de estos grandes héroes, terminaron mal. Y ese terminar mal significó que Venezuela inicie una andadura como nación independiente con el pie tuerto, con la pata torcida, con la pata al día de hoy. Entonces, yo sí creo que es importante que esta novela nos permita replantearnos todo ese proceso histórico pasado para no seguir cometiendo los mismos errores y llegar a los mínimos acuerdos a partir de una sensatez que prácticamente en el país en este momento se ha perdido. Bueno, quiero decir una última cosita. A mí no me parece prudente que los venezolanos de hoy vayamos a buscar en las matanzas y los genocidios de la guerra de independencia una especie de, ya no digo de justificación, sino de origen compulsivo para decir, bueno, siempre hemos tenido matanzas, y Bobe fue así, y Bolívar fue un genocida, y la guerra a muerte era cruel. A mí no me parece prudente, porque las sociedades tienen que asumir responsabilidades. Este país se funda en 1936, se refunda, digamos. Entonces, lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, que es la peor matanza y el peor genocidio de este país desde la colonia, y uno de los mayores genocidios de América Latina, y uno de las mayores destrucciones de una civilización del mundo moderno, tienen orígenes más inmediatos. Es decir, la sociedad que asumió un poco la elección entre el mal y el mal menor, no entre el mal y el bien,
y que ha demostrado una capacidad de tolerancia del sufrimiento, que eso no es virtud, eso es realmente una perversión étnica, vamos a decirlo así, y esto no es positivismo. Hay que hacer cargos, hay que hacerle cargos a la sociedad, la capacidad de sufrir. Picón Salas detestaba eso, la tolerancia del crimen, el aguante, como él lo llamaba. Así que bueno, vamos a dejar la historia donde está y vamos a dejar los genocidios y la sangre que corrió. Esa sangre ya está endurecida. Así que vamos a entendernos con, digamos, con una contemporaneidad donde se nos va la vida y ha habido genocidios, digamos, más tremendos. Y el aporte de la novela de Norberto, en este caso, es un aporte de tomar distancia con esa épica necrofílica, monstruosa, a través de la construcción que hace él de unos caracteres, de unos actores, de unas personalidades que bueno, con sus virtudes y sus vicios, pero que Norberto propone como lectura desde la contemporaneidad de hoy, no para revisar la historia, sino un poco para burlarse, una cierta ironía de otra continuidad, la continuidad del venezolano que como Urdaneta, que aparece como un héroe épico, bueno, era un jugador empedernido que perdió la casa de su familia y tiró a sus hijos a que fueran parias prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que debemos ver allí. No se dice nada del Baral, digamos, expoliado por el propio Estado, también lo fue Codazzi, pero son víctimas del Estado, en el caso de Baral y en el caso de Simón Rodríguez, bueno, él se va sonriente, huyendo de Venezuela, su sociedad no lo oyó, y Norberto nos los propone como un tipo que está siendo sarcástico, está haciendo ironía, está ejecutando una personalidad muy moderna. ¿Para quiénes? Bueno, para nosotros, para los venezolanos de hoy, que debemos salir de ese atasco del culto al poder, del culto a los mayorazgos, a las personalidades autoritarias, y bueno, al hombre que tira la parada y que todo lo puede, pero también en el fondo hay una perturbación de lo que Briceño Iragorri llamaría la gens, el pueblo. Es decir, el pueblo es víctima y es victimario. Entonces yo creo que entendiendo la Venezuela de hoy como un país que tiene un origen inmediato, que no se puede dispersar en la colonia, en la república, pero eso es hacer demagogia, tenemos que entender que este país sale de 1936 para acá. No es que vamos a negar la historia, no, pero si vamos a tratar de entender el drama horrible de Venezuela de los últimos 20 años, hay que plantarse unos límites mucho más cercanos y más comprensibles. 1936. Norberto, estamos yéndonos, alejándonos de la novela, y tus fans están aquí diciendo que quieren oír más sobre tu novela. ¿Por qué no nos cuentas, por ejemplo, por qué se llama El Oscuro Señor V? Esa es una pregunta que me han hecho varias veces y me han hablado del uso de la BU en su lugar, ¿no? El título y la forma, la grafía que se ha usado para ese título viene de una experiencia escolar del segundo grado, creo que fue. Me llevaron hasta el museo y cuando nos bajan del bus, veo que museo está escrito y Urdaneta está escrito de una manera distinta. No usan la U, sino la B. Entonces, eso me dejó impactado. Un niño de segundo grado, pues la cuestión de la ortografía es casi que un problema diario, ¿no? Entonces, luego de esa visita, vino la bendita composición de la visita y yo escribí Museo y Urdaneta de la manera que lo había visto en el museo, y eso me costó un punto por cada error ortográfico según la maestra. Entonces, bueno, eso me quedó pendiente y de alguna manera es un homenaje
de la novela a mi propia infancia y a la maestra que me quitó 2 puntos, digamos así, por esa mala interpretación que hice. Y además lo pusiste 2 veces porque es oscuro con V también. Sí, sí. Pero bueno, la idea de la novela es un poco violentar de alguna manera la esclavitud que se pretende implantar con una forma de pensamiento único, con una forma de ver la historia unilateral, con una sola idea. Y sobre todo que no creo que en esos, digamos que Bolívar o Urdaneta o quien sea de nuestros próceres tengan las claves para los problemas de hoy, sin duda alguna. Creo que eso no va por allí. Lo otro que me sorprendió en la novela es una acusación que yo he tenido reiteradamente, que en mis novelas y en mis cuentos no hay personajes femeninos. Pues no sé a qué se debe, porque nunca ha sido intencional que no existan personajes femeninos. Pero creo que yo siempre he jugado y he usado la idea de que la literatura tiene como una mano invisible, así como la de Adam Smith. Hay una mano invisible de la literatura. Y de pronto me vi que se imponía, la esposa de Urdaneta, Dolores, se me imponía como un personaje esencial y cuidado, sino el protagónico junto con Baral. Y tampoco había caído en cuenta que estaba haciendo un homenaje a Rafael María Baral. O sea, fue algo muy extraño. Ya he tenido otras experiencias. Cuando me planteo una novela en son de venganza, siempre acabo de alguna manera dando homenaje al que ha sido objeto de mi venganza. Me pasó con Cadáver Exquisito, que pretendía una venganza hacia Snorri, el poeta, y me fue una cosa muy distinta a lo que motivó esa novela. Pero bueno, esas son más o menos las experiencias, y como dije, el planteamiento nunca fue escribir una novela histórica, sino que fue lo que salió, sin duda alguna. Pero ya los lectores pues tendrán sus veredictos. Ya algunos me lo han ido dando por adelantado, pero creo que son los lectores los que tienen que de alguna manera hacer la interpretación, la exégesis necesaria, y ya veremos también hasta dónde es el impacto, de qué forma sirve esto a quienes lo van leyendo como quizás un instrumento de aclaratoria o de liberación de algunas ideas que siempre están molestándonos y limitándonos, ¿no? Es lo que decía de el bendito techo que se nos pone como sociedad, cuando los próceres son imágenes inmaculadas que nadie puede superarlo. Entonces, bueno, son muchas las cosas que pudiéramos hablar de la novela, creo que ya, y con mucha pasión incluso, porque es un tema que nos tiene a todos preocupados y ocupados de alguna manera en ir aclarando, o al menos haciéndonos una versión cada uno, ¿no? Como dije, lo ha hecho Ana Teresa con sus textos, lo ha hecho Carl Crispin en su última novela, lo ha hecho Rodrigo Blanco con su novela. En fin, todos estamos trabajando, buscándonos explicaciones y buscando versiones de lo que estamos viviendo, y que en algún momento pues tendrán algún peso. Si no, sencillamente, pues, como me decía alguien, quedarán los huesitos de los dinosaurios y algunos de nosotros por ahí para otros estudios más adelante, pero ya no serán los escritores venezolanos, será algún mutante extraño que nos haga ese estudio, que es casi antropológico. Mira, Norberto, Milton Quero te está diciendo aquí que
que las frases cortas de la novela son como sentencias y que estilísticamente es muy interesante. Manuel Ocanto está alabando el personaje femenino, efectivamente Dolores es un personaje extraordinario. A mí me llamó la atención porque por lo general eres un escritor de novelas fantásticas con una base histórica muy importante, pero para esta es un nuevo género que era la novela histórico-fantástica. Bueno, quizás, ¿no? Creo que todas las novelas tienen algo de eso. En esta, como dije al principio, quizás la elección de los personajes, que son íconos históricos, pues de alguna manera le dan el peso ese de novela histórica, como la definió Miguel ahora hace poco. Pero alguien dijo, creo que fue Oscar Wilde, que nada más aterrador que enseñarle a nuestros hijos la historia y que hemos confundido a veces la historia con cuentos macabros que se los enseñan a los muchachos, y esa es la historia. Creo que la historia en sí misma es algo macabro, no hay que darle muchas vueltas a eso. Pero uno a veces se va acostumbrando a esas imágenes macabras, ¿no? Se olvida de lo feo que puede ser una imagen cuando la repetimos 1000 veces, terminamos perdiéndole el miedo a esa imagen. Dime. Tú sabes que a mí me pareció particularmente macabra tu visión de la historia venezolana. Yo no sé si decirla necrofílica, como la llama Miguel Ángel, pero ese carácter disparatado, crudelísimo del que habló Ángel Rafael, queda como muy en evidencia. Llega un momento que esos son una cuerda de locos haciendo cosas horrendas. Y bueno, en eso no voy a estar de acuerdo con Miguel Ángel. Yo sí creo que las consecuencias duran. Cuando tú piensas que un señor que hizo un daño terrible al país tiene que ser la mayor figura y prácticamente seguir los dictámenes de eso y ponerle el nombre al país y todo lo demás, yo creo que eso termina siendo no un techo de cristal, sino una losa demasiado grande. Eso tenía que ver con tu intención, porque lo pienso en el país, pero yo no me quiero imaginar lo que debe ser el peso también de Urdaneta en el sur y en Norberto. Yo creo que los hechos tienen también algo fantasmal, es decir, duran en el tiempo y de alguna manera nos afectan, sin duda alguna. Hubo mucha interferencia cuando estabas hablando, ¿no? Pero otro asunto que tocaste fue y que tocó Miguel también, las escenas de hambre, escenas necrofílicas algunas. Cuando la escribí, quizás fue impulsado por el país que en ese momento tenía serios problemas muy parecidos, y yo estaba leyendo que pues en esos momentos también iban unos problemas. Entonces vi algunos paralelismos en los tiempos y en las situaciones, y la novela va un poco en ese sentido, ¿no? Incluso al final verán otras cosas mucho más actuales que se fueron presentando de manera paralela el tiempo del siglo de la independencia y de lo que estamos viviendo ahora. Pero creo que sí, creo que los episodios de alguna se van estirando en el tiempo, y sobre todo yo tuve una vez un amigo que me decía, que ya murió, me decía que el problema de los venezolanos y de la historia y de los problemas históricos y de los problemas venezolanos es que nunca los hemos enfrentado, sino que siempre los hemos diferido. Entonces esos problemas se mantienen constantemente y no los terminamos por enfrentar. Y a veces me pregunto si esto que estamos padeciendo pues lo vamos a enfrentar y lo vamos a digerir como debería ser al menos, ¿no? Ya fue diferido, 20 años. 20 años no hicimos absolutamente nada.
Bueno, poner unos muertos inocentes, sí. Y los tengo contados, 150 y 100, en el 14 y en el 17. Sí. Víctimas inocentes, propiciatorias, pero no apareció el Dios. Me están preguntando si podemos repetir dónde se puede conseguir la novela. La novela está en Caracas, en El Buscón, Alejandría, Sopa de Letras, Calatos, Libroria, en Margarita, en Tecnibooks de Por la Mar, y está también en impresión por demanda y ebook en Amazon. Norberto, ¿cómo fue cómo surgió lo de vincular Conrad, Shakespeare, todos estos elementos que están en la novela de otras latitudes y de otras civilizaciones con la nuestra? Sabes que a mí me encanta eso de que entonces vampiro en Maracaibo, o sea, ¿dónde puede haber más sol que en Maracaibo? En ningún sitio. Vamos a poner un vampiro que se supone que tiene que estar en la oscuridad. Entonces, bueno, lo mismo te pregunto, o sea, ¿cómo hiciste para mezclar elementos tan dispares y que te saliera tan bien? Porque la otra cosa es que es una novela, bueno, que uno no puede sino leérselo de una sentada prácticamente entre el horror, el asombro y la emoción. Sí, vuelvo al plano casi esotérico, ¿no? Yo creo que hay una mano invisible de la literatura, que los escritores son especies de medium para esa mano, y que lo que hay que es dejarse llevar, nada más. Quienes hayan leído El duelo de Conrad se darán cuenta que esa novela facilita el aspecto, vamos a decir, temporal del tiempo de la época en que está Urdaneta moribundo, y me permitía, en cierta forma, amortiguar un poco la idea de la destrucción del personaje. Cuando se trasvasan los tres protagonistas de esa novela, me ayudan a sostener y a llevar la historia en un tono muy diferente al que se hubiese planteado sin ellos, ¿no? Es decir, estamos hablando de la época postnapoleónica, estamos hablando de gente, de personajes obsesionados por la figura del emperador ausente, estamos hablando de una sociedad dividida entre los que todavía defendían el legado de Napoleón y los que no defendían absolutamente nada ese legado. Entonces, eso me facilitaba a mí un poco la idea, y redondear un poco esa sensación de polaridad, de los discursos, del uso del lenguaje que estamos padeciendo ahorita. Pero también... Norbert, te quiero preguntar por una reunión que hay en la novela entre Simón Rodríguez, Simón Bolívar y Tomás de Quincy. Fíjate, tienes un libertador prometeico, tienes un maestro de utopía y tienes, digamos, un personaje que viene del romanticismo, pero es casi angélico, ¿no? Es casi inocente, ¿no? El Tomás de Quincy que va hacia el opio, va hacia la disolución, pero Simón Rodríguez se lo presenta a Bolívar como una especie de contrapunto, ¿no? Y de Quincy le dice a Bolívar: ¿no has pensado en el modelo británico para tus repúblicas que vas a libertar? A mí me parece interesante que esos tres personajes que están allí, los une el romanticismo, no hay más nada que los una, están en diferentes, digamos, tensiones. De Quincy es un jovencito, Bolívar no es un jovencito, pero ya quiere ser un libertador,
y Simón Rodríguez está como allí planeando sobre los dos. Ese momento interesante de la novela es clave porque no obra sobre la trama que nos vas a contar en la novela, sobre el argumentillo, sobre el anecdotario de Urdaneta. Está como desgajado allí, ¿no? Es como una intervención así epifánica dentro de la novela. Eso sucede la noche de la coronación de Napoleón. Es la coronación de Napoleón, claro. De modo que es otro momento de la novela para nosotros sacar nuestras conclusiones de lo que se nos ha enseñado, ¿no? Y de cómo Bolívar y nuestros proponentes de la independencia, pues estaban en una diatriba, en una indecisión y en la búsqueda de muchas ideas que todavía no tenían claras, ¿no? Y de aquella famosa frase, bueno, de que los ciudadanos no se dan por decreto, sino que es todo un proceso de formación. Entonces, bueno, la novela está llena de muchos momentos parecidos que invitan es a la reflexión. No hay ningún intento pedagógico ni nada por el estilo, ¿no? Es siempre una invitación a que nos miremos en esos espejos que están facilitados en mucho de la literatura universal. Bueno, Norberto, ¿y qué estás escribiendo ahora? Bueno, cuando escribí esta novela, como dije al principio, andaba buscando explicaciones que nadie me había pedido, ¿no? Y las respuestas pues tampoco son únicas. Luego de esta novela vinieron dos cuentos más o menos con las mismas pulsiones, las mismas preocupaciones, las mismas angustias, y esos dos cuentos desembocan finalmente en una novela que en estos momentos está inédita, que sería como la conclusión de mis indagaciones, ¿no? Las conclusiones de un venezolano angustiado ante el futuro que no existe para él y de todo un pasado que se ha desmoronado. Entonces, alguien atrapado en un presente en el que casi nadie quisiera verse atrapado. Más o menos en eso he pasado los últimos años. ¿Por qué Dolores Vargas? Yo siempre te he dicho que tú tuviste un enamoramiento platónico con la esposa de Urdaneta. ¿A qué se debe eso? Lo mismo me dijeron con la Caballero, que me había enamorado de un fantasma. Y probablemente, chico. Y probablemente me enamoré también de otra figura. Pero fue una imposición natural. Es decir, Dolores se impuso en el momento de la escritura. Y con eso quiero también decir algo, que yo no, para esta novela, no consulté fuentes extrañas, no consulté archivos de difícil acceso, no consulté documentación escondida, consulté los libros y las crónicas tradicionales de la historiografía venezolana y de la historiografía local. Y en esos libros estaba el Urdaneta que yo he plasmado en la novela, pero de una manera agazapada, de una manera escondida, si se quiere, y con la curiosa impunidad de los historiadores y de los cronistas que se pasaron por alto todas estas cosas de las que hemos hablado. Un poco es como el cuento de Borges del tema del traidor y el héroe, ¿no? Un poco eso. Es decir, hemos conocido el lado oscuro del personaje, hemos visto de lo que ha sido capaz, pero no vamos a mencionar absolutamente nada de eso en aras del santoral y de la idea pues de los próceres limpios, inmaculados
y que nos modelan en alguna manera. Es un poco eso, la impunidad historiográfica de todos estos historiadores y cronistas que, sabiendo las cosas que sabían, apenas las dejan traslucir en sus textos, pero ahí están. Lo que había era que sacarlas a la luz. Yo hace como 2 días me enteré que después de tantos estudios sobre las memorias y autobiografías, yo no sabía que había unas memorias de Urdaneta. Sí. Las revisaste, Norberto, Ángel Rafael, ¿te parecen importantes? Miguel Ángel, tú también has trabajado el tema. Son unas memorias que, bueno, que muestran el personaje como aparentemente era, como nos muestra Norberto, o él se blanquea de sus horrores. Si me permiten brevemente. Adelante. Una de las cosas llamativas con Rafael Urdaneta es que pasa por ser el prócer zuliano por excelencia. Y prácticamente Urdaneta es un extraño para los zulianos, porque toda su formación, su vida matrimonial, su experiencia como administrador, porque Urdaneta, más que guerrero, más que diestro militar, fue un buen intendente. Fue quizás el principal administrador o agente para cumplir con ese tipo de tareas y la persona de mayor confianza en el caso de Simón Bolívar. Por eso Urdaneta tenía celos de Sucre, porque Sucre sí era un militar aventajado. Y dentro de la posible sucesión, muerto o desaparecido del escenario político Bolívar, no era Urdaneta el designado, sino Sucre. Lamentablemente en Berruecos, pues eso murió. Entonces lo que quiero reiterar es que la mayoría de los zulianos hemos asumido como la gran figura de la zulianidad a Rafael Urdaneta, pero Rafael Urdaneta le debe más a la Nueva Granada que al mismo Zulia, que al mismo Maracaibo. Entonces, esto con tu novela, tú vuelves a abrir otra puerta para volver a redescubrir a un personaje que en la práctica la mayoría desconocemos. Sí, que Urdaneta no estuvo en Maracaibo prácticamente. Se fue muy joven por problemas y regresó de manera circunstancial, ¿no? Para algunas tareas. Pero no se puede hablar de un Urdaneta maracucho o zuliano o lo que sea, ni siquiera venezolano, ni siquiera eso. O sea, Urdaneta era colombiano, sin duda alguna. Y así se le conocía incluso, pero se le llamaba de esa manera. Entonces, y eso tampoco es nada peyorativo, ¿no? Más bien me preocupaba la idea de que se piense que es una novela muy local, y no es la idea de la novela. Es una novela que trasciende fronteras en cuanto a su temática, en cuanto a sus planteamientos. No tiene nada que ver con el Zulia. Sí, y miramos bien, ¿no? Yo creo que hay que hacer una advertencia, Violeta. Para los cultores de lo que sería el realismo municipal, advierto, no se vayan a leer las novelas de Norberto buscando datos, buscando pistas para saber qué es lo que pasó. Nada fue así. Norberto forja, interviene, miente el 90% de todo lo que ocurre en la novela. Así es que los que vayan a comprar la novela para saber qué pasó con Urdaneta van a perder sus cobres. Bueno, en realidad no sabemos si miente o es verdad. Esa es la cosa interesante, ¿verdad, Ángel Rafael? Que también hay cosas que son verdad. Mira, esta es la última pregunta antes de cerrar. Leonardo Espinosa dice que siempre es un reto hacer novelas con personajes históricos, y que cómo asumiste eso de bajar a la tierra o al infierno a esos héroes patrios. Sí, la novela, como dije, yo no tuve la intención de una novela histórica. Es una
Es una novela que nace de la sola preocupación de la novela en sí misma. Como dije al principio, incluso creo que la novela histórica no existe propiamente, creo que existe la novela como novela, y acaso podamos decir es buena o es mala. Y la temática, bueno, puede ser de cualquiera. Pero sin duda es una novela que lo que busca de alguna manera es una visión de nuestro pasado, que no nos esclavice, una visión del pasado que no nos limite. Creo que eso es lo que quedaría de la novela, ¿no? La búsqueda de la libertad ya como seres humanos. No hay otra preocupación dentro de la novela, sino la búsqueda de esa libertad que en algún momento se nos ha ido de la mano. Sí, la novela está construida sobre muchos momentos históricos registrados claramente dentro de la historiografía, pero sobre esos momentos hay toda una construcción ficcional que busca esos caminos liberadores de los que he mencionado. Creo que a la final esa es la preocupación de todas las novelas, es decir, liberarnos de todas esas ataduras y presentarnos el bien y el mal que es consustancial, que es natural al ser humano. Creo que en ese sentido la novela lo asume. Y bueno, cada quien construirá ya de manera particular su lectura. Y sin duda lo que yo escriba puede tomar caminos insospechados en cada uno de los lectores, como siempre sucede. O sea, uno no escribe una novela, escribe muchas novelas cada vez que se lee. Cada novela, luego de leída, es una novela muy diferente a la que se escribió. Y esa es la gran posibilidad que nos brinda la literatura, que no nos permite a veces el ensayo o la crónica, ¿no? Que nos sujeta a un espacio, a un tiempo y a unas circunstancias muy particulares. La novela no, la novela es un espacio para la reflexión bajo un acuerdo ficcional que está planteado en algún momento de esa novela. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes, muchísimas gracias Norberto por darnos tu novela, fue maravilloso publicarla y trabajar contigo. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Campos y Ángel Rafael Lombardi Buscán por acompañarnos también. Bueno, repito que el libro se consigue en El Buscón, Alejandría, Sopa de Letras, Calatos, Libroria, en Tecnibooks, en Por la Mar y en Amazon para ebook e impresión por demanda. Me están preguntando en otros lugares de Venezuela, miren, casi todas estas novelas, casi todas estas librerías tienen delivery, así que seguramente en cualquiera de ellas pueden lograr que se las manden a cualquier lugar del país. Entonces, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. El próximo mes tendremos la presentación de preámbulo de Antonio López Ortega y bueno, será la tercera novela de este año de Monroy Editor. Muchísimas gracias por su presencia.